Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, buenas tardes. El día de hoy nos toca realizar una revisión desde el punto de vista del laboratorio en relación a un tercer componente del hemograma, un componente muy importante, y es el que hace referencia a la serie plaquetal. Vamos a realizar también algunas otras pruebas que nos van a ayudar a evaluar los perfiles de hemostasia y de coagulación sanguínea. No sé si se escucha un ruidito de fondo, pero es que están haciendo trabajos en el edificio. Espero que no haya mucho más ruido de fondo. Bien. Si es que si se me corta en algún momento, me avisan, por favor. Bien, entonces vamos con algunos conceptos iniciales básicos. Recordamos qué es la hemostasia. Pues la hemostasia la vamos a definir como esta combinación de acontecimientos tanto celulares como bioquímicos que deben funcionar en armonía para mantener la sangre en estado líquido dentro de las venas y las arterias, cosa que vamos a evitar la pérdida de sangre mediante la formación de trombos y vamos a permitir también restablecer el flujo sanguíneo durante el proceso de curación. Para tener claro los mecanismos de hemostasia, para saber que en un caso de una hemostasia normal, pues vamos a ver que está compuesto tanto por hemostasia primaria como por hemostasia secundaria. Y conociendo cada uno de estos componentes y cada una de estas fases, vamos a poder prevenir, predecir, diagnosticar y manejar cualquier enfermedad hemostática. Desde el punto de vista de hemostasia primaria, tenemos que los principales componentes van a ser las plaquetas y el componente vascular, propiamente la íntima vascular. Y en el caso de la hemostasia secundaria, vemos que también participan las plaquetas, pero vamos a agregar el sistema plasmático de coagulación. En hemostasia primaria, luego de tener una injuria donde vaya exposición y lesión vascular, donde haya eh, emanación de fluido sanguíneo, pues vamos a tener que un primer paso muy importante es este espasmo vascular, este reflejo miógeno local que va a ser activado a su vez por la liberación de aminas locales, liberados tanto por el tejido traumatizado como por las plaquetas. Y acá tenemos tres componentes importantes que son los expuestos o liberados: el tromboxano 2, la serotonina y el ADP. Asimismo, también vamos a tener reflejos nerviosos estos impulsos sensoriales van a ser luego traducidos por nuestro cuerpo a manera de dolor. Posterior a la lesión vascular, entonces, vamos a tener este espasmo vascular, se va a sumar a consecuencia de la liberación de tromboxano 2, serotonina y ADP, un taponamiento plaquetario que va a devenir en la coagulación sanguínea. Componente principal, pues las plaquetas, reconocemos que son estos discos diminutos, muy pequeñitos, de 1 a 4 micras, provienen de los megacariocitos. Su recuento referencial en valores es de 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Tienen un tiempo de vida media bastante corto, miren, de 8 a 10 días como máximo, con una tasa de recambio diaria de hasta 10%. Esto suele ser un problema en banco de sangre, por ejemplo, porque mantener la estabilidad de las plaquetas de manera extracorpórea, ya como hemocomponente, si no los usamos en 5 días, pues debemos descartarlos, ¿no? Entonces, supone que haya una alta rotación de este hemocomponente, que siempre se esté requiriendo reponer y tener stocks suficientes en banco para poder atender las necesidades de los pacientes. Recordamos, acá tenemos el megacardioblasto. Para esto iniciamos desde las células troncales hematopoyéticas. Habíamos hablado de esta célula pluritotipotencial. Va a generar un efecto de diferenciación hacia una célula troncal mieloide. Luego pasamos a la célula progenitora megacariocito eritroide. Luego vamos a tener ya un cuadro de maduración hacia el megacardioblasto, que así lo vamos a ver a nivel de médula ósea. Luego el megacariocito, que es como que la estructura mamá, la que vamos a encontrar en médula. Y es este megacariocito el que se va a fragmentar y del cual vamos a tener ya la liberación de plaquetas. Se van a desprender las plaquetas y va a haber este pase de médula ósea a sangre. Entonces las plaquetas pues no son células, van a ser porciones del citoplasma
que se ha separado de los megacariocitos medulares. Entonces vamos a tener que van a ser de tamaño y de morfología variable. Sí se menciona que el tamaño suele ser algo más grande en las plaquetas jóvenes. Los valores los podemos encontrar aumentados en grandes alturas, en bajas temperaturas, en pacientes que han realizado ejercicios vigorosos y algunos valores disminuidos, por ejemplo, en el periodo premenstrual. Acá tenemos un agregado de plaquetas, vemos como cúmulos de estos fragmentos de diferentes tamaños. Complementariamente, las plaquetas tienen que estar compuestas y tienen que tener ciertas características. Para comenzar, tienen que tener completos sus receptores de superficie. Asimismo, van a contener algunas moléculas o sustancias, ya sea en sus gránulos alfa o en los gránulos delta, algunos componentes como por ejemplo prostaglandinas o el propio tromboxano A2. En los casos de los gránulos alfa y los gránulos delta, siendo los delta o los densos los más importantes, vemos que estos van a liberar sustancias procoagulantes y vasoconstrictores. Habíamos mencionado el ADP, el calcio y la serotonina como componentes importantísimos de la hemostasia primaria. Tenemos también otras determinaciones, otras moléculas importantes que componen los gránulos alfa, como puede ser el fibrinógeno, el factor von Willebrand y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces vamos a tener una primera lesión donde vamos a ver que se va a exponer las células endoteliales, va a haber esta lesión vascular con el reflejo de vasoconstricción. Esta respuesta va a ser mediada por serotonina. Vemos que posteriormente se va a producir una fase de adhesión al colágeno mediante el factor von Willebrand, donde vamos a unirnos a las glicoproteínas 1B y 2A en la superficie de las plaquetas. Vemos acá que se van agregando a la superficie a la exposición de colágeno. Luego vamos a tener la fase de activación plaquetaria. Hasta acá tenemos la fase de adhesión, la fase de activación, con un cambio en la forma de las plaquetas. Vamos a tener que generan prolongaciones que va a permitir que se cojan de otras plaquetas, de otras amigas plaquetas que comienzan a llegar a la zona. Se liberan más activadores de agregación y mayores procoagulantes. Acá aparece el tromboxano A2, el ADP, y vemos que ya se va formando esta estructura que posteriormente pues va a derivar en un coágulo, ¿no? Finalmente tenemos la activación, que puede ser dependiente de trombina, activación de la proteína G, cascada de señalización y la liberación de moléculas procoagulantes también, que le van a dar una estabilidad al coágulo. Entonces tenemos tres fases. La fase de adhesión, donde las plaquetas se van a deslizar y se van a adherir a las superficies no plaquetarias. Hasta ahí se van pegando al vaso, ¿no? Cerrando las brechas endoteliales, hay factores de crecimiento y acá, si necesario, el factor von Willebrand. Luego tenemos la fase de agregación. Acá ya las plaquetas han generado, han cambiado de forma y comienzan a pegarse entre sí. Comienzan a formarse los tapones de plaquetas, es irreversible y comienza a liberarse el contenido de los gránulos que hemos mencionado. Y para esta fase, para esta activación, es necesaria la presencia de fibrinógeno. Y finalmente, una tercera función es la función de secreción, donde se da el descargo de los contenidos de los gránulos, que va a producir mayor agregación y es muy, muy necesaria pues, para la coagulación plasmática. Tenemos este tapón plaquetario nuevamente, acá la exposición del colágeno por el daño endotelial. Vemos que primero las plaquetas se van a ir adhiriendo a este tejido no plaquetario. Comienza a liberarse los gránulos, el ADP, la serotonina, el tromboxano A2, y se va formando este cúmulo donde va a convocar mayor cantidad de plaquetas. Vemos que al enfrentar las plaquetas con el colágeno vamos a tener esta activación, ¿no? Se generan estas prolongaciones que permiten una mayor adhesión plaquetaria. Es importante que para tener un tapón plaquetario eficaz, no solamente pues, tengamos la cantidad necesaria de plaquetas, sino también muy importante es la calidad de las plaquetas, es decir, que puedan tener una funcionalidad adecuada.
Para esto ya hemos ido mencionando algunos componentes importantes. Tenemos que si enfrentamos las plaquetas al factor von Willebrand, pues vamos a tener en efecto la fase de adhesión y con el tromboxano A2 la fase de activación. Ya en la hemostasia secundaria, básicamente para darle estabilidad a nuestro coágulo sanguíneo, vamos a requerir de sustancias activadoras, algunas provenientes de la pared vascular, otras de las plaquetas, otras y básicamente de las proteínas sanguíneas. Entonces vamos a tener que ante un vaso lesionado se va a dar esta aglutinación de plaquetas que me va a dar un tapón inestable en los 5 primeros minutos. Vamos a agregar trombina, vamos a agregar fibrina durante unos 10 minutos más y finalmente se consolida el coágulo mediante un fenómeno de retracción que puede darse hasta 1 hora. Luego de este momento vamos a tener dos caminos. Uno, o se da una organización fibrosa, es decir, se forma un tapón estable, o si es que tenemos alguna situación donde se activa un cuadro de fibrinolisis, va a darse la disolución del coágulo. Tenemos acá que iniciado con este paso de fibrinógeno a monómero de fibrinógeno que necesita calcio para elaborar estas fibras de fibrina, que finalmente son estas fibras son como la malla que va a, así como en la Costa Verde tenemos una malla que recubre para que no caiga piedritas de la Costa Verde del propio cerro, tal cual. Las fibras de fibrina entrecruzadas van a generar este efecto de malla para darle estabilidad al coágulo. Luego tenemos que, dentro de los factores de coagulación, pues vamos a ver que la protrombina, siendo nuestro factor 2, es uno de los más importantes. Este es producido a nivel hepático y recordemos que es un factor vitamina K dependiente. Nuestro factor 1 vendría a ser el fibrinógeno. Necesitamos que se encuentre en valores aproximados entre 400 a 700, también producido a nivel hepático, y tenemos que va a tener esta participación importante en la formación de los monómeros de fibrinógeno y fibrina. ¿Cómo se da luego el fenómeno de retracción de coágulo? Habíamos mencionado hasta dentro de la primera hora, y es importante, pues un buen fenómeno de retracción de coágulo me va a traducir que existe presencia de fibrinógeno y que existe presencia de factores de coagulación, asimismo de un factor estabilizador de fibrina. Recordar los factores de coagulación termina siendo engorroso y muchas veces termina siendo memorístico. La idea acá es, más allá de conocer el nombre común que se usa, por ejemplo, para el factor 1 es el fibrinógeno, para el factor 2 la protrombina, el factor 3 es el factor tisular, el factor 4 es el calcio, tenemos por ahí algunos cofactores, ¿no? Como el factor 5, que es el factor lábil, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, cada uno con su diferente denominación. Vamos a tratar de afianzar algunos conceptos para que recordarlos sea de una manera bastante sencilla. Básicamente, desde el punto de vista de qué están viniendo a componer, tanto la vía intrínseca o la vía extrínseca. Recordar que la vía intrínseca pues va a comenzar con nuestro factor 12, tiene una serie de activadores, por ahí interviene el calcio, interviene la trombina, hasta que nos encontramos con vía común, y también y luego vamos a revisar cómo se entrecruza con la vía extrínseca, ¿no? Vemos que acá a partir del factor 7 tenemos que tener el traumatismo tisular, participa también el factor 10 activado, el calcio siempre presente, y vemos que tenemos luego este pase de protrombina a trombina. Nuevamente, generalmente los gráficos de las cascadas de coagulación terminan siendo engorrosos y poco o nada terminamos recordando. Así que vamos a, casi al final de la clase, vamos a presentar un cuadrito y una mnemotecnia que a mí me gustó mucho cuando la descubrí y me gusta compartirla en clase. Es importante recordar que para mantener una correcta hemostasia, es importante que exista, así como toda esta cascada de coagulación, exista también una regulación negativa para prevenir estados de hipercoagulación.
que provocarían pues una trombosis diseminada. Entonces van a existir estos mecanismos que van a permitir mantener bajo control la cascada de coagulación. ¿Qué elementos son importantes? Acá tenemos a la trombina, que va a actuar como un procoagulante, pero también como un regulador negativo, hace este feedback negativo, al activar el plasminógeno, plasmina, y estimular la producción de antitrombina. El propio nombre lo dice, ¿no? Antitrombina 3. Luego tenemos la plasmina, que actúa directamente sobre la malla de fibrina y la descompone. Luego tenemos la antitrombina, que va a disminuir la producción de trombina a partir de protrombina y va a disminuir la cantidad también de factor desactivante. Entonces vamos a ver que se bloquea toda la cascada a nivel de vía común. Luego tenemos la proteína C y proteína S, que van a actuar para prevenir la coagulación, principalmente inactivando el factor 5 y el factor 8. Ya desde el laboratorio, ¿cómo es que podemos abordar cada uno de estos componentes? A ver, dentro de aquellas pruebas que me van a ayudar como pruebas de coagulación, tenemos el tiempo de coagulación. Es el tiempo que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubo limpio. El valor en laboratorio in vitro es de 11 minutos, entre 5 a 11 minutos. Lamentablemente, pues es poco sensible y también es inespecífica. Sin embargo, la podemos encontrar alargada en cuadros de coagulopatías por deficiencia de algún factor, en pacientes que han tomado algún anticoagulante o por coagulopatías de consumo. Sabemos que las situaciones donde podemos encontrarla alterada, prolongada, son variadas. Luego tenemos la prueba de retracción de coágulo. Este coágulo debe formarse entre los 10 a 15 minutos y comienza pues a retraerse expulsando el suero hasta un máximo de unas 3 horas. Normalmente el volumen del coágulo que es retraído en relación al suero que ha quedado liberado debe representar aproximadamente el 55%, y ese es el valor que vamos a tomar promedio como un valor de referencia. 55% del volumen de sangre extraído. Esta prueba suele ser bastante manual, pero todavía se sigue utilizando. ¿En qué situaciones voy a asociar una retracción de coágulo mala o reducida? Pues básicamente, si no tengo los elementos para hacer la formación de coágulo, por ejemplo, en una trombocitopenia, cuando los recuentos caen por debajo de 100.000, voy a tener una retracción de coágulo mala o reducida. En la enfermedad de von Willebrand, porque las plaquetas pues no tienen tienen una calidad deficiente, o también en algunas situaciones con alteraciones causadas por eritrocitos. ¿En qué situaciones el coágulo va a aumentar? La retracción del coágulo va a aumentar. En casos de hipofibrinogenemia, en la anemia, donde como resultado de la formación del coágulo pequeño, al aumentar el volumen plasmático. Este es el detalle de cómo se realiza el procedimiento. Tenemos que tener un tubito graduado y un alambrito un alambre de cobre con el que vamos a realizar la formación en espiral del coágulo, se incuba y posteriormente, pasado este tiempo, hasta un máximo de 3 horas, vamos a valorar el porcentaje del volumen del coágulo en relación al volumen inicial de sangre. Luego tenemos el tiempo de protrombina, de los más utilizados en nuestro perfil de coagulación. ¿Qué nos va a medir el tiempo de protrombina? Pues es el tiempo de coagulación del plasma citratado. Este plasma que utiliza citrato de sodio al 3.2%, luego de la adición de un exceso de tromboplastina tisular y calcio. Estos son moléculas importantes que nos van a permitir medir in vitro desde el laboratorio esta reacción. El tiempo estimado debe ser de 12 a 15 segundos. Nos permite correlacionar la concentración versus el tiempo de protrombina. Para eso vamos a utilizar esta razón normalizada internacional, que debemos considerarla entre 0.8 y 1.2. Si encontramos valores de INR mayores, por ejemplo mayor a 4, tenemos un alto riesgo de hemorragia. Y básicamente esta prueba nos va a ayudar para medir y controlar la vía extrínseca de la coagulación.
en particular a efectos del factor 7, factor 5 y factor 10. Asimismo, nos va a ayudar pues, en los casos donde los pacientes estén en tratamiento con warfarina. Al ser este un antagonista de vitamina K, debemos controlar que no exista una prolongación más allá que podría condicionar que nuestro paciente esté en riesgo de hemorragia. Para eso nos va a servir el INR del tiempo de protrombina. En el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada, es el tiempo de coagulación del plasma citratado en contacto con calcio y fosfolípidos, otros dos componentes importantes para la reacción. Y si el otro marcador me ayuda para medir a los pacientes con warfarina, este me va a ayudar para medir los efectos del tratamiento con heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque justamente se va a neutralizar la trombina y el factor 10A. Va a estar prolongado cuando alguno de los factores, el 5, el 8, el 9, el 10, 11 o 12, se encuentra por debajo del 50%, o cuando el fibrinógeno también se encuentra bastante bajo, por debajo de 100. Me va a ayudar para el control de vía intrínseca y los valores ideales deben estar entre 25 y 35 segundos. Luego tenemos el tiempo de trombina, que es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo tras la adición de trombina al plasma citratado. Va a valorar el paso final de la coagulación, es decir, la fibrinoformación. Tenemos un tiempo que va de 15 a 20 segundos, prolongado cuando encontramos pues, el fibrinógeno disminuido. También me va a ayudar en el control del tratamiento de la heparina. Otras pruebas que nos va a ayudar para la evaluación de fibrinolisis, en este caso, viene a ser el dímero D. Nos va a permitir medir la acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada por factor 13. Vamos a encontrar este marcador aumentado en procesos fibrinolíticos secundarios y lo utilizamos mucho más como un marcador de estado de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, de la mano, si es que estamos sospechando de un tromboembolismo venoso, el dato que nos va a poder brindar un dímero D alterado tiene un valor predictivo negativo bastante sugerente. Ya hablando propiamente de enfermedades de hemostasia, a la cabeza las hepatopatías. Pues, como recordamos, casi todos los factores de coagulación se van a formar a nivel hepático. Entonces, cualquier cuadro que pueda afectar la función de este órgano, pues va a deprimir considerablemente el sistema de coagulación con un riesgo de hemorragia grave. Por ejemplo, tenemos que va de la mano con cuadros de deficiencia de vitamina K, porque esta vitamina K, al ser liposoluble, es necesario que haya una digestión y una absorción de las grasas, y el metabolismo pues va a ser a nivel hepático. Entonces, a mis pacientes hepatópatas, cirróticos, de larga data, generalmente tengo que estarles dando suplemento de vitamina K para no alterar el resto de los factores. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? El factor 2, 7, 9 y 10. Y tenemos también la proteína C, va de la mano con las deficiencias asociadas a hepatopatía. ¿Cómo vamos a valorar una enfermedad hepática o qué parámetros vamos a encontrar alterados desde el laboratorio? Más allá de los factores, si es que encontramos la vitamina K disminuida, tenemos que, por ejemplo, en el caso del fibrinógeno, podemos encontrarlo debajo de 200 en una enfermedad hepática moderada o severa, lo que va a condicionar una disfibrinogenemia. En el caso del tiempo de trombina, al haber esta deficiencia de fibrinógeno, podemos encontrarlo prolongado. En el caso del tiempo de protrombina, también lo vamos a encontrar prolongado, sobre todo asociado a la deficiencia del factor 7. En este caso, la recomendación es utilizar segundos y no el dato del INR. En el caso de la tromboplastina parcial activada, también levemente prolongado. El recuento de plaquetas, este es un dato interesante. Los pacientes hepatópatas suelen cursar con trombocitopenias leves, algo debajo de 150.000. Luego tenemos otra patología
asociada a la deficiencia de factores de coagulación como es la hemofilia. El 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia y cuando a ustedes les toque pasarse internado y tengan la rotación por pediatría, pues van a ver que muy posiblemente las salas de hospitalización van a tener un pacientito con este cuadro. Afecta principalmente a varones porque está ligado al cromosoma X. Las mujeres somos portadoras. Y en el caso de la deficiencia de factor 8 estamos hablando de la hemofilia A. En el caso de la deficiencia del factor 9 de la hemofilia B. En el caso de la deficiencia del factor 11 de la hemofilia C. Y básicamente vamos a evaluar la alteración propia de factores de vía intrínseca. Otra patología también relevante es la deficiencia del factor 5 de Leiden. Y esta va a ser a consecuencia de una mutación genética que generalmente es asociado en población de ascendencia europea y va a provocar un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, generalmente el paciente va a debutar con un tromboembolismo pulmonar. En esta mutación genética, el aminoácido de guanina es reemplazado por adenina. Y esto va a causar un defecto en el factor 5 de la coagulación, de modo que la proteína C no puede inactivarlo. Entonces va a ocasionar que el factor de 5 continúe activamente, continúe activando constantemente a los factores posteriores, a partir del factor 5, que es como el que no tiene bloqueo. En el caso del factor 5 de Leiden, pues es el responsable del 95% de los casos de resistencia a proteína C activa. Tenemos que la proteína C es el gatillante, es como que su bloqueo natural, sin embargo, este defecto a nivel de mutación genética hace que tengamos imposibilidad o limitación de inactivar a nuestro factor 5. Vemos que desde el laboratorio pues podemos encontrar eh, el tiempo parcial de tromboplastina activada pues por debajo. La proteína C sí va a estar incrementada. Luego podemos tener cuadros de pseudotrombocitopenia que pueden ser por defectos técnicos de la muestra. De repente hay cúmulos de plaquetas aglutinadas asociadas, por ejemplo, a la presencia de un anticoagulante. Ocasionan estos agregados plaquetarios. Entonces, cuando yo tomo la muestra, de repente todas las plaquetas se fueron hacia un cúmulo y no las medí de manera correcta y por eso siempre es necesario confirmarlo a nivel de la lámina. O porque hay presencia de macroplaquetas, casi, miren, casi del tamaño de una hematíe, o por la presencia de tromboaglutininas frías, vamos a tener que valorarlo y someter de repente a una incubación previa con pretratamiento de muestra, o por la presencia de satelismo plaquetario en torno a granulocitos. Acá tenemos el neutrófilo y acá tenemos las plaquetas que lo están rodeando. Entonces todo esto, desde el punto de vista de trabajar con una micromuestra en el laboratorio, si es que no es la correcta, podríamos considerar que es un defecto técnico en la obtención de la muestra. ¿Cómo vamos a evaluar los trastornos plaquetarios? Básicamente, pues va a venir nuestro paciente con historial clínico de hemorragia. A la cabeza le vamos a trabajar un hemograma completo, ¿no? Su serie roja, serie blanca y plaquetas de la mano. Si estoy pensando en hemorragia, tengo que confirmar la presencia de anemia. Y si es que está asociado la deficiencia de repente del recuento de plaquetas. Esto, recuento plaquetario, y vamos a confirmarlo con un frotis sanguíneo. Si sospechamos que, si efectivamente notamos que el dato está anormal, puede ser que sea una trombocitopenia de morfología normal o de morfología normal. Es decir, si es que se asocian de repente la presencia de esquistocitos, esto podría estar frente a un PTT, un síndrome urémico hemolítico, una coagulación intravascular diseminada. Si es que hay presencia de blastos en la fórmula, un cuadro de leucemia. Si es que podría asociarse también una microtrombocitopenia con inmunodeficiencia, como la de Wiskott-Aldrich, la presencia de gránulos de inclusión, o una macrotrombocitopenia, si es que encuentro defectos a nivel del frotis periférico. Pero si todo está aparentemente normal, podemos encontrarnos frente a una púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad de von Willebrand, una trombocitopenia vinculada a cromosoma X, etc.
Y en el caso de encontrar el frotis normal, pues acá si no hay problemas en el recuento ni nada de eso, más bien deberíamos sospechar de un trastorno cualitativo de la función plaquetaria. Es decir, de repente las tengo las plaquetas, pero no tienen gránulos, les falla, no pueden tener esta fase de adhesión, de agregación, de activación. Entonces, los siguientes pasos a nivel de la formación y de la estabilidad del coágulo, pues va a verse alterado. Podemos tener pruebas de primer nivel para descartar enfermedad de von Willebrand, como el tiempo de sangría, prueba de función plaquetaria. Ya pruebas de segundo nivel tenemos unas más sofisticadas, un poquito más complejas, con algunos agregados que van a someter a una reacción in vitro a las plaquetas para ver si efectivamente es por la deficiencia o alteración de alguno de sus componentes en gránulos. Y ya pruebas de tercer nivel donde nos vamos a apoyar con citometría de flujo a la cabeza. En el caso de una trombocitopenia, pues hablamos cuando encontramos valores por debajo de 150.000. Por debajo de 50.000 plaquetas, es raro que existan sangrados espontáneos, pero ya por debajo de 10.000, que es un número bastante reducido, estamos obviamente frente a un alto riesgo de mortalidad. En el camino hacia esta deficiencia o esta caída en el número de plaquetas, pues vamos a ver que nuestro paciente va a presentar hemorragias puntiformes, es decir, va a haber este sangrado a nivel de venas pequeñas y capilares, podemos encontrar también manchas purpúricas, y vamos a valorar el recuento plaquetario básicamente con la prueba de retracción de coágulo. Asimismo, si este es un frotis de una trombocitosis, vemos que hay múltiples componentes plaquetarios en la visión al microscopio. Si lo comparamos con esta vista, pues por el contrario es todo limpio, ¿no? Casi no hay ninguna plaqueta. Entonces, reconocerlos en el frotis también es bastante sencillo. Algunas causas de trombocitopenia central, pues tenemos aquellas donde vamos a ver que es una afectación desde nivel megacariocítico, es decir, no hay, el megacariocito desapareció a nivel medular, puede deberse a una depresión medular por infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr, micoplasma, malaria, asociadas a tóxicos, medicamentos, radioterapia, ya sea por una infiltración medular, como puede suceder en algunas neoplasias, o también por una aplasia medular. Ya en el caso de que sí existan megacariocitos en médula, pero de repente ya es un tema más funcional. Entonces acá esto generalmente puede suceder asociado a una anemia perniciosa, al síndrome de Wiskott-Aldrich o la enfermedad de Bernard-Soulier. Ya cuando hablamos de una trombocitopenia periférica, estamos hablando de que este paciente puede tener una destrucción excesiva o prematura de las plaquetas. Pueden ser de origen inmunológico, como en la púrpura trombocitopénica idiopática, asociadas a infecciones virales, fármacos, pacientes hepatópatas, hipertiroidismo. El síndrome de Evans, que es caracterizado por esta trombocitopenia, pero le agregamos una anemia hemolítica, o también puede ser por el secuestro esplénico aumentado. Y dentro de causas no inmunológicas, asociados básicamente a traumas en las plaquetas, por ejemplo, como puede suceder en el hiperesplenismo, puede ser por consumo, a partir de una sepsis, una púrpura trombocitopénica trombótica, un síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP, en la coagulación intravascular diseminada, o esta destrucción que puede haber en los casos de pacientes sometidos a circulación extracorpórea o también en hemodiálisis. En el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática, tenemos que esta es una trombocitopenia adquirida, generalmente presente en niños, que es de curso agudo y autolimitado, pero en los pacientes es más un hallazgo, suele ser de manifestación crónica, más frecuente en mujeres que en varones. Básicamente vamos a encontrar que van a estar asociadas la presencia de los anticuerpos antiplaquetarios, donde va a generarse una sensibilización de plaquetas con un aumento de su destrucción a nivel esplénico. Vamos a tener que el paciente va a cursar con cuadros de disminución de plaquetas por debajo de 80.000, de la mano con pruebas de coagulación normal, y en la médula ósea pues voy a encontrar los megacariocitos maduros, pero en poca cantidad. En la púrpura trombocitopénica trombótica, vamos a tener que acá es más bien una trombocitopenia,
pero asociado a una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, al ser una anemia hemolítica microangiopática, tengo que encontrar en la lámina esquistocitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener multímeros de factor von Willebrand que tienen la capacidad de inducir la lesión plaquetaria y van a formar trombitos hialinos en arteriolas, terminales y capilares. Va a ver que sabemos que puede ser inducido por fármacos, puede ser también de origen infeccioso y en algunos casos de origen autoinmune de fondo. En un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, más allá de la disminución plaquetaria, la presencia de esquistocitos, podemos encontrar en un porcentaje no despreciable presencia de síntomas neurológicos, así también afectación a nivel renal. Nos vamos a la otra vereda, nos vamos a la trombocitosis. Podemos encontrar recuentos de hasta más de 1 millón de plaquetas. Vemos que en el frotis clásico es ver como un cielo estrellado, la lámina, una cantidad incrementada que salta a la vista francamente en la presencia de plaquetas. Puede asociarse en algunos casos a ferropenia, porque esta ferropenia va a condicionar una estimulación hematopoietica elevada. Entonces, si estoy estimulando para sede roja, pero voy a estimular a nivel medular, puedo por ahí estimular también la formación de plaquetas, de los megacariocitos. Puede deberse a una esplenectomía, porque más bien va a haber una falta de eliminación de plaquetas. Puede ser una trombocitosis reactiva asociada a cuadros inflamatorios, a traumatismos, a cirugías, o también como parte de un cuadro oncohematológico en un trastorno mieloproliferativo. En el caso de una trombopatía, acá vamos a tener que es una plaqueta normal en cantidad, pero funcionalmente anormal. Entonces, podemos tener alteración a nivel de la membrana, como en el caso del síndrome de Bernard-Soulier, donde nos va a faltar la glicoproteína 2A, entonces nos va a fallar la adhesión. O también como el síndrome de Glanzmann o trombastenia de Glanzmann, donde vamos a tener que va a faltar la glicoproteína 2A y la 3A y va a fallar la agregación. Posteriormente también podemos tener una alteración a nivel del contenido intracelular, acá a partir de los gránulos. Por ejemplo, la síntesis de tromboxano A2 alterada va a condicionar que exista una falla en la agregación y tampoco va a haber un buen espasmo vascular, ¿no?, que es activado por este tromboxano. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, pueden existir anomalías estructurales en esta molécula, en este factor, que van a condicionar una disminución en la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria puede causar deficiencia también del factor 13 de manera secundaria, y el tipo 1A es el responsable del 80%. Por ejemplo, ¿qué manifestaciones vamos a encontrar positivas en el laboratorio? Por ejemplo, un tiempo de sangría prolongado, más de 10 minutos, el antígeno contra el factor von Willebrand, es decir, va a estar consumido, va a estar por debajo del 50%, lo que podría traducirse justamente en esta deficiencia. El tiempo de tromboplastina parcial activada está ligeramente prolongado y la actividad del factor 13 solamente representada por un 30-50% de actividad. Como les había mencionado, hace algunos años, conversando con un amigo que dio sus steps allá en los boards en Estados Unidos, me comentaba que tenía problemas siempre tuvo problemas para memorizar y reforzar el tema de cascada de coagulación, y me recomendó una ayuda a memoria que le enseñaron por allá. Al final, en la bibliografía, en las referencias, les he colocado ahí la página. Entonces, básicamente vamos a tener que recordar algunas reglas para este juego. No vamos a utilizar ni el factor 3, ni el 4, ni el 6. Recordamos que el 5 y el 8 son cofactores. El factor estrella va a ser el factor 10. El factor de la suerte va a ser el 7. Y comenzamos. A partir del factor 12, 11, 10, 9. El 10, como es el estrella, hace lo que quiere, entonces saltó 1, ¿no? Continúa el 9. El 8 es un cofactor, entonces no va al mismo nivel, va más arribita. Luego sigue el 7. El 7 es el de la suerte. Va bajito, ayudando al 10.
Luego es el 6 que no juega, el 5 que es un cofactor, entonces va arriba, el 4 no juega, el 3 no juega, el 2 y el 1. Entonces ya más o menos tenemos el esqueleto. Y tenemos dos líneas. La línea más larga en amarillo nos va a representar la vía más larga, que es la vía intrínseca. Y la que inicia a partir del factor 7, pues es la vía extrínseca. Tenemos desde el laboratorio dos pruebas que son las que vamos a trabajar en perfil de coagulación en su mayoría y con mucha frecuencia. El tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Cuál es el nombre más largo? Tiempo de tromboplastina parcial activada. Si es el nombre más largo, pues irá con la vía más larga. El tiempo de tromboplastina parcial activado me ayuda para valorar la integridad de la vía intrínseca. Y por otro lado, el tiempo de protrombina para valorar los factores que componen la vía extrínseca. Tiene forma de pistolita. ¿En qué usamos la pistolita? Lo utilizamos en la guerra. Guerra en inglés, war. War de warfarina. Entonces, los pacientes con warfarina son controlados con TP y me van a afectar los factores de la vía extrínseca. Si este es warfarina, el otro será heparina. El factor 10 habíamos dicho que es el factor de la suerte. Entonces, el factor estrella, perdón, así como Messi, el número 10, todos quieren estar alrededor de Messi, del jugador 10. El 9 quiere estar cerca de él, el 2 quiere estar cerca de él, el 7 quiere estar cerca de él. Estos son los factores vitamina K dependientes. Recordamos que en la guerra hay francotiradores, todo se inicia. ¿Quién activa el factor 7? Pues es el factor tisular. ¿Y quién activa el factor 12? Es el colágeno. Entonces esto igual se los voy a compartir en la presentación para que hagan el repasito. De verdad que es una forma bastante sencilla de recordar cómo, desde dónde comienza nuestra vía intrínseca, cuáles son los factores asociados, qué prueba me va a ayudar y qué voy a medir, ¿no? Y qué pacientes voy a controlar con cada una de estas dos vías. Bien, la referencia era la de Baron Rocks. Nuevamente, el RODAC es la Biblia para hematología. Este es un artículo que, si bien es antiguito, hace buenas referencias en cuanto a la utilidad y al uso de los parámetros del hemograma. Y también el Balcés, que es otra Biblia en el laboratorio, está bueno que lo revise. Muy bien. Hasta aquí llegaríamos con la teoría de serie plaquetaria. Y me parece que hasta aquí también terminamos con lo que corresponde al módulo 1. Entiendo que ya se está programando la fecha de examen, así que sí les pido que se concentren, revisen bien y que estudien para su primer examen. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Parece que todo ha quedado claro. Yo le estoy pasando la presentación a la delegada, así como la grabación también de la clase. Listo, que estén bien, cuídense mucho. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao. Gracias. Chao, chao.